Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día miércoles 21 de agosto de 2019. Ateneo Interhospitalario, Hospital El Cruce, jefe de servicio, doctora Mercedes Leguía. Tema: impacto séptico secundario sepsis por SAM. Autores: doctores Lucía Franco Troilo, Mercedes Leguía, Ricardo Vázquez y Ezequiel Rosenti. Presenta la doctora Lucía Franco Troilo. ¿Está presente? Acá. Hola. Con la crucecita. Listo. Hagamos una cosa. Lo paso con ese. Listo. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Lucía Franco Troilo, soy residente de tercer año del Hospital El Cruce y hoy les voy a presentar un caso que tuvimos en nuestro hospital. Recibimos una interconsulta de clínica por un paciente masculino de 37 años que presentaba disminución de la agudeza visual. Como antecedentes personales de relevancia, tenía una internación reciente en otra institución por un síndrome febril de 15 días de evolución, donde había sido diagnosticado de diabetes y actualmente había sido derivado a nuestra institución, donde se realizó diagnóstico de absceso prostático y al momento de la interconsulta estaba cursando el tercer día de tratamiento endovenoso con piperacilina, tazobactam y vancomicina. Bueno, realizamos un examen oftalmológico. El paciente refería diagnóstico de uveitis en el ojo izquierdo, que estaba siendo tratado con atropina cada 8 horas y P-Forte cada 4 horas. En la agudeza visual mejor corregida, presentaba en el ojo derecho una visión de 20/50 y en el ojo izquierdo 20/100. En la biomicroscopía del ojo derecho, presentaba como dato positivo una cruz de células inflamatorias y en el ojo izquierdo inyección mixta, precipitados retroqueráticos finos inferiores, una sinequia posterior, la pupila estaba con miriasis farmacológica y 4 cruces de células inflamatorias. La presión era normal y en el fondo de ojos del ojo derecho podíamos apreciar en periferia nasal una lesión subretinal heterogénea de bordes irregulares y límites difusos, con edema perilesional y hemorragias asociadas, y no presentaba vitreitis, ni asociada a la lesión y en el resto del examen. Y en el ojo izquierdo observamos una vitreitis marcada que no presentaba evaluar detalles del polo posterior, razón por la cual en el momento no realizamos un registro fotográfico. Bueno, se notificó el resultado de la evaluación oftalmológica al servicio de clínica, quien nos informó el aislamiento de Staphylococcus meticilino resistente en el cultivo del absceso prostático. Por ende, en conjunto con el servicio de clínica, se realizó una interconsulta al servicio de infectología y por el diagnóstico de un impacto séptico en el ojo derecho y una endoftalmitis endógena en el ojo izquierdo, se decidió rotar el tratamiento endovenoso a daptomicina más Linezolid. Nosotros también, como tratamiento coadyuvante, indicamos P-Forte cada 1 hora y atropina en ambos ojos cada 8 horas. Y se pautó un control evolutivo en 12 horas para evaluar la respuesta al tratamiento. Bueno, en ese control se constató una mejoría de la agudeza visual y de la inflamación intraocular, por ende se indicaron controles diarios oftalmológicos. Bueno, a la semana, durante los controles diarios se iba anotando la mejoría de la inflamación intraocular y de la agudeza visual y se citó al paciente en consultorio para una nueva evaluación. Bueno, había mejorado la agudeza visual, en el ojo derecho presentaba una visión de 20/40 y en el ojo izquierdo 20/60. La biomicroscopía del ojo derecho ya no presentaba inflamación y en el ojo izquierdo se redujo la inflamación a una cruz de células inflamatorias. Bueno, como podemos observar, en el fondo de ojos del ojo derecho, la lesión del impacto séptico presentaba bordes más regulares y límites más netos, ¿sí? Se ve una consolidación de la lesión con disminución del edema perilesional y en el ojo izquierdo se redujo notablemente la vitreitis y en el resto del fondo de ojos y en el polo posterior no presentaba ningún impacto séptico.
Bueno, se completó el tratamiento endovenoso con daptomicina más linezolid y el paciente fue dado de alta. Y en el control oftalmológico al alta, el paciente presentaba una marcada mejoría de la visión con 20/25 en ambos ojos y la presión y la biomicroscopía eran normales. Bueno, en el fondo de ojos podemos observar que la lesión está mucho más consolidada, sin presencia de edema perilesional, y realizamos una OCT donde constatamos lo evaluado en el fondo de ojos. Y el ojo izquierdo ya no presentaba ningún signo de inflamación, ni en el polo posterior ni en la periferia. Bueno, un mes después volvimos a citar al paciente, donde tanto la agudeza visual como la biomicroscopía se presentaban estables, y en el fondo de ojos del ojo derecho podemos observar que en el sitio del impacto séptico presentaba una lesión cicatrizal con una alteración de la coloración del EPR perilesional. Y en el ojo izquierdo ya no presentaba ningún signo de inflamación, igual que estaba estable respecto al control previo. Bueno, a partir de este caso, realizamos una revisión bibliográfica acerca de las endoftalmitis endógenas, donde observamos que la mayoría de los artículos publicados eran reportes de casos o series de casos, y encontré este review que habla acerca del manejo diagnóstico y del tratamiento de las endoftalmitis endógenas. Bueno, nos habla un poco acerca de la epidemiología, que es una enfermedad de muy baja frecuencia, ¿sí? Generalmente las endoftalmitis son de causa exógena, y también explica que los factores de riesgo más frecuentes para tener la enfermedad son diabetes de diagnóstico reciente, internaciones recientes o enfermedades de inmunocompromiso o pacientes recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, y que los agentes etiológicos más frecuentes en América y en Europa suelen ser bacterias gram positivas y en Asia suelen ser bacterias gram negativas. Bien, bueno, lo interesante de este review fue que intenta plantea, mejor dicho, un algoritmo, ¿sí?, diagnóstico y terapéutico, donde en base a los signos clínicos de la endoftalmitis plantea un diagnóstico positivo, posible o probable de endoftalmitis, y a partir de ello el tratamiento a seguir. Bueno, para concluir, la endoftalmitis endógena es una patología de muy baja frecuencia, entre el 2 y el 8% del total, lo que condiciona un diagnóstico tardío por una baja sospecha clínica. Es una enfermedad con un pronóstico visual sombrío que reúne múltiples factores de riesgo, como diabetes con mal control metabólico, neoplasias e internación reciente, entre otros, y para lograr un diagnóstico y tratamiento oportunos es fundamental realizar un abordaje interdisciplinario que a nuestro juicio fue un factor determinante en la evolución y el resultado visual favorable de nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. Discute el caso el doctor Ricardo Brunzini. Bueno, ante todo, ¿está funcionando? Sí, ante todo, bueno, la felicitación a los integrantes del Hospital El Cruce por lo logrado. No es sencillo llegar a una agudeza visual, y creo que es una de las primeras veces que lo veo, un 20-25 en cada ojo, siendo un caso bilateral, en donde, bueno, el marcado compromiso inicial, si bien era aparte vítreo en el izquierdo, pero el foco bien visible como una focal posterior, y así se empiezan a clasificar estos cuadros, era en el ojo derecho. El tema por lo cual generalmente se llega tarde, porque a diferencia de las exógenas que empiezan de adelante para atrás, que son rápidamente visibles, se empieza como un foco de corioretinitis, con lo cual, al menos que el paciente se dé cuenta y tenga el suficiente sensorio normal para dárselo cuenta, el tiempo pasa desapercibido. Una vez que eso se volcó al vítreo, esto ya se transformó en una endoftalmitis completa, una pan endoftalmitis, y ahí generalmente ya es cuando las visiones quedan con muy baja agudeza visual final. Realmente son absolutamente infrecuentes. Yo he visto muy pocas. También es cierto que van a ver ustedes más probablemente por haberse formado en un lugar que es multicéntrico, en un hospital
monovalente, las chances de ver esto realmente son bajísimas. La diabetes, todo el mundo coincide que forma parte de esto, pero no solamente pensar en eso, sino cualquier maniobra instrumental. Yo he visto focos sépticos de endoftalmitis endógenas y de escleritis infecciosas en pacientes que han hecho tratamientos con celuloterapias, en pacientes que fueron por cualquier cuadro, pusieron una vía y terminaron contaminados. Lo dan también infecciones de la piel. Una infección de la piel y tejidos blandos puede terminar dando esto. La última que vi fue hace 2 semanas atrás, a partir de un dolor muy brusco en un oído, una otitis media, que terminó con un ojo derecho perdido. Y donde ya no se pudo llegar a hacer nada. Y por supuesto, ¿qué hacemos como oftalmólogos? Hacemos el diagnóstico de esto. En algún momento, muy probablemente, si no se llega al diagnóstico mediante el laboratorio general que acá consiguieron, no siempre el hemocultivo es positivo. En muchos de los casos no es positivo, tenemos que ir a buscarlo nosotros con la vitrectomía. Y a partir de ahí, esto ya no es más nuestro, es simplemente de infectología general o de clínica médica con el antibiótico adecuado al respecto. Pero bueno, nada, las felicitaciones de lograr una agudeza visual como esta, que es importantísima. Todos hemos visto con maniobras instrumentales, hemos visto con maniobras ginecológicas. Tengan presente que todo lo que hay que preguntar es todo lo previo a esto y probablemente un tiempo largo antes. Así que bueno, nuevamente reitero mi felicitación. Bueno, muchas gracias. Hola, gracias Ricardo, gracias Lucía. Ahora va el Hospital Italiano con un caso glaucoma secundario de dilatación venosa epiescleral idiopática, autores Karen Wolfenson y Fabio Terracni. Presenta Karen Wolfenson. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a presentar un caso clínico que recibimos en el servicio. Es una paciente de 17 años que viene derivada de pediatría con el siguiente motivo de consulta. La pupila del ojo izquierdo casi no se mueve. Como antecedentes personales, presentaba un antecedente de una internación por una epilepsia refractaria y como consecuencia había tenido úlceras por mala oclusión a repetición que habían curado sin ninguna particularidad. Y además venía siendo estudiada por una congestión venosa crónica unilateral del ojo izquierdo que no resolvía con ningún tratamiento, aún sin ningún otro síntoma asociado, es decir, sin presión elevada ni otra característica. En el momento de la consulta presentaba una agudeza visual en el ojo derecho de 10 décimas y en el ojo izquierdo de 5 décimas, que no mejoraba con corrección. A la biomicroscopía, el ojo derecho era un ojo relativamente normal, sin ninguna particularidad, más que un leucoma a nivel inferior que no comprometía el eje. Y en el ojo izquierdo podíamos ver esta congestión venosa con vasos tortuosos y dilatados a nivel de los 360 grados, asociado con una pupila a midriasis intermedia, con poca reactividad a la luz y al reflejo fotomotor, sin ninguna otra particularidad, es decir, no presentaba inflamación, no presentaba pseudoexfoliación, rubiosis, alteración en la profundidad de la cámara, nada más que esa congestión. Seguimos haciendo el examen y encontramos una presión en el ojo derecho de 18 milímetros de mercurio y en el izquierdo de 35. Las pupilas eran anisocóricas con un depar en el ojo izquierdo, motilidad conservada, y en el fondo de ojo, el ojo derecho era relativamente normal, un nervio óptico con un buen anillo neuroretinal, a diferencia del que encontramos en el ojo izquierdo, donde ya se veía una excavación bastante profunda, con un daño avanzado, con un remanente nasal. Procedimos con estudios complementarios y a nivel del campo visual pudimos evidenciar este daño avanzado del ojo izquierdo, que se correlacionaba con el defecto de la capa de fibras que veíamos en el OCT del disco. Siguiente estudio fue una gonioscopía, la cual fue normal, un ángulo 360 grados abierto, sin sangre en el conducto de Schlemm, con algunos restos mesodérmicos, ambos ojos iguales. Entonces, frente a la presencia de los vasos esclerales dilatados y un aumento de la presión unilateral, y habiendo descartado todas las otras patologías, lo que sospechamos fue una comunicación arteriovenosa. Y lo que nos propusimos descartar fue una fístula carótido cavernosa o una fístula dural del seno cavernoso.
Comenzamos entonces con estudios de imágenes. Primero solicitamos una angiotomografía, la cual fue informada como normal, tanto los vasos carotídeos, cerebrales, anteriores, medios, el sistema vértebro-basilar y las arterias oftálmicas eran de calibres y morfologías normales. Lo mismo arrojó la angioresonancia, no se encontraba ninguna alteración en el flujo ni ninguna malformación vascular. Ahí fue cuando consultamos con un médico especialista en imágenes, quien nos asesoró pedir una angiografía digital, la cual también fue normal, no se encontró ninguna alteración en ninguna de los vasos. Entonces, ahí nos preguntamos qué podía llegar a tener este paciente, y estudiando un poquito la bibliografía, encontramos reportes de varios casos en los cuales se presentaban pacientes con un glaucoma de ángulo abierto asociado a una presión venosa epiescleral elevada de causa idiopática. Los pacientes eran muy similares, todos consultaban por una historia crónica de ojo rojo con vasos dilatados, que no respondía a medicación tópica, sin ningún otro signo ni síntoma asociado, y que con el tiempo desarrollaban una presión ocular elevada, y que a pesar de realizarles estudios complementarios apropiados, no se encontró ninguna patología de base. Todos estos pacientes respondían bastante mal a la medicación antiglaucomatosa, terminando en un tratamiento quirúrgico, y no fue distinto a nuestro caso. La verdad es que a pesar de tener máxima medicación, no fue posible controlar la presión, y frente a ese daño glaucomatoso avanzado, se decidió hacer una trabeculectomía del ojo izquierdo con 5-fluoracilo. Al mes de la cirugía ya se encontraba con una ampolla formada y filtrante que respondía muy bien, una presión de 16 milímetros de mercurio sin medicación. Luego requirió algunas otras cirugías, 2 needling, actualmente se le realizó una segunda trabeculectomía y por ahora viene manteniendo la presión sin medicación. No pudimos mejorar la agudeza visual, pero por lo menos el daño del campo visual no empeoró. Bueno, como conclusión entonces, cuando tengamos un paciente con una dilatación venosa epiescleral y aumento de la presión unilateral que no esté asociado a ninguna otra causa, sospechar una comunicación arteriovenosa. Y a pesar de no poder encontrar la causa de base, tratar este caso como si fuera idiopático y resolver el aumento de la presión. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karen. Discute Ana Sansó. El caso es interesante, difícil de resolución, por supuesto, porque frente a un paciente con unilateralidad y la edad de la chica, lo que generalmente no se piensa es en glaucoma de inicio. Y lo que uno debe tener como práctica habitual es, todo paciente que va a una consulta oftalmológica tiene que tomarse la presión independientemente del motivo de la consulta. Bueno, saquemos la conjuntivitis, pero si un ojo rojo que no es infeccioso, a medida que por lo menos le tomemos la presión en el control, si a esta chica le hubiesen tomado la presión de inicio con el ojo rojo alguna vez, se hubiesen dado cuenta que tenía toma de presión previas, pero eran normales. Habría que ver, bueno, o sea, también hay que dudar de los valores también que uno ve. Entonces, sí, uno lo debe rechequear y no confiarse por ahí con las tonometrías, porque de hecho ese daño no lo tiene por corto plazo. Un 35 de presión en 15 días no te hace ese nivel de daño, ni en un mes. Tiene que haber hecho o valores demasiado altos para corto plazo, o haber sostenido valores altos de presión mucho más tiempo. Por eso te digo que sí, habría que ver realmente de qué lado estuvo. De todas maneras, unilateralmente, esta situación es por descarte. Primero hay que descartar toda la causa vascular sistémica y no te queda otra que ir a pensar en esta hipertensión venosa. Y es cierto que estos glaucomas son de mal pronóstico, son de difícil manejo y responden poco a las terapéuticas y terminan normalmente con cirugías valvulares, porque son cirugías donde más sangra mucho el paciente porque no tiene una buena esclera, o sea, sangra por todos esos vasos dilatados, complica. Y generalmente tienen posoperatorios complejos. Pero bueno, felicitaciones y bueno, suerte. Gracias. Con el manejo del resto. A continuación, el Hospital Internacional General de Agudos, Luis Güemes, de Aedo, jefe de servicio, la doctora Alejandra Denet. El tema es metástasis ocular secundaria tumor testicular. Autores, doctoras María de las Mercedes Ferrea y Alejandra Denet. Presenta a la doctora María de las Mercedes Ferrea. No, yo no. Se lo mandamos a Bian. Acá está. Y ahí ponemos...
Muy bien. El láser es este. Y la Bien, cosa ahí. perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Las Mercedes Ferrea y voy a presentar este caso clínico que sucedió en el Hospital Güemes de Aedo, de donde formamos parte del servicio de oftalmología. El paciente es un paciente de sexo masculino que se presenta a la consulta en guardia externa manifestando que hace 15 días tuvo un episodio sincopal por el cual se desvaneció y se golpeó la cabeza. Se considera un traumatismo de cráneo y a partir de ese momento pierde la agudeza visual del ojo izquierdo. Él manifestaba que anteriormente no tenía ningún antecedente ocular, no utilizaba anteojos ni tenía antecedentes médicos de importancia, excepto el consumo de drogas de abuso. Se hace un laboratorio de ingreso donde se observa los leucocitos elevados y un hematocrito y una hemoglobina disminuidos. Se realiza un examen físico general que solamente arroja como dato positivo una lesión duropétrea en el testículo derecho. Se solicita una tomografía de encéfalo por el antecedente del traumatismo de cráneo y se le transfunden 2 unidades de glóbulos rojos por la anemia, que queda considerada como un síndrome anémico en estudio, y una celulitis orbitaria, así lo consideran los médicos al ingreso. Se solicitan interconsultas con oftalmología y con urología por la masa testicular. Al día siguiente se solicita la interconsulta con oftalmología y lo evaluamos en nuestro servicio. El paciente ahí nos refiere que consultó 15 días antes en el Hospital La Gleize por este episodio de pérdida de agudeza visual, secundario al episodio sincopal, y que le indicaron atropina y fenilefrina con prednisolona. El paciente no sabe referir por qué le indicaron esta medicación. Al examen constatamos una agudeza visual sin corrección de 7 décimas en el ojo derecho y no proyección luminosa en el ojo izquierdo. En la biomicroscopía, la cámara estaba formada en ambos ojos y en el ojo derecho los reflejos estaban conservados, no así en el izquierdo, que presentaba una midriasis farmacológica por la atropina. Observamos secreción abundante en ambos ojos y edema en los 4 párpados. La presión estaba normal y el fondo de ojo izquierdo no era evaluable por un hemovitrio. A la motilidad ocular no había dolor ni restricción, por ende descartamos el diagnóstico propuesto por la guardia externa de celulitis orbitaria y lo indicamos mantener el mismo tratamiento más antibiótico por la secreción ocular. Y solicitamos una ecografía del ojo izquierdo. El paciente queda internado en clínica médica en estudio y a los 4 días vuelven a hacerle la semiología constatando que esta lesión indolora a la anamnesis tenía 3 meses de evolución. El paciente manifestaba un traumatismo. Se vuelve a hacer otro laboratorio de control donde siguen alterados los valores de los leucocitos, hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos, y se piden otras cosas más específicas donde observamos un antígeno prostático específico de valores normales, pero el marcador CA19-9 elevado y la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana muy alta, como podrán observar ahí en los valores, así como la alfa-fetoproteína. Por ende, se solicita nuevamente la consulta con urología que no se había realizado y una consulta con oncología. En la ecografía con Doppler lo que notamos son áreas de isquemia en el testículo derecho y áreas de hematomas organizados. El paciente se mantiene internado en clínica médica y el 18 de junio se vuelve a evaluar por nuestro servicio. La agudeza visual no manifestaba cambios, la biomicroscopía tampoco, excepto porque tenía menos secreción que en la primera evaluación, la presión seguía conservada, los movimientos también, y cuando hacemos el fondo de ojo, al evaluar el ojo derecho notamos que allí la papila tiene bordes borrosos y hay exudados algodonosos. El ojo izquierdo sigue sin ser evaluable por el hemovitrio. Mantenemos el mismo tratamiento y el paciente nos manifiesta que no pudo realizar la ecografía ya que no había insumos para la misma. Solicitamos una tomografía de encéfalo y órbita, una interconsulta con retina por los hallazgos y una interconsulta con neurocirugía. El mismo día, posterior a la interconsulta con oftalmología, el paciente intercurre con un cuadro confusional, alteración de la marcha, deterioro del sensorio, y podemos observar que en las imágenes que se le realizan se le hace una pantomo de encéfalo y ahí encontramos la dilatación de los ventrículos,
borramientos de los surcos con claros signos de hipertensión endocraniana e hidrocefalia. Cuando se observa la tomografía del tórax, allí vemos múltiples imágenes hiperdensas compatibles con suelta de globos, o sea, secundarismo, y múltiples adenopatías en mediastino. El paciente es derivado por el sangrado intraventricular para realizar un drenaje en el servicio de emergencias. Allí podemos observar la imagen a nivel de la cavidad vítrea en las tomografías, que son imágenes hiperdensas que realzan con contraste. El paciente evoluciona de manera tórpida y termina en terapia intensiva los días entre el 19 y el 23 aproximadamente de junio, según nos enteramos posteriormente, donde su evolución desfavorable lo lleva al paro cardiorrespiratorio y la muerte el día 24 de junio. Bueno, ¿cuál es la discusión? Nosotros consideramos que estas lesiones, imágenes que se encontraban en la tomografía correspondían a metástasis por la lesión originaria, que es un tumor de células germinales. Los tumores de células germinales primarios pueden ser seminomatosos o no seminomatosos. Anatomía patológica no tenemos porque no se le pudo realizar al paciente a tiempo, y si bien los seminomas son el 50% de todos los tumores de células germinales, y hay una alteración en la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, solamente los tumores no seminomatosos aumentan la alfa-fetoproteína, por ende lo consideramos englobado dentro de esta categoría. Bueno, haciendo un repaso de lo que son metástasis intraoculares, la coroides es la estructura de elección. Del 2 al 7% de los tumores generalizados se establecen en esa estructura. Y dentro de los primarios extraoculares hay que pensar siempre los tumores de mama en mujeres y de pulmón en los hombres. Otros tumores que pueden hacer metástasis en la cavidad ocular pueden ser gastrointestinales, de piel y demás. Hay una potencial pérdida visual severa, un compromiso sistémico y un pronóstico realmente ominoso. En cuanto a las manifestaciones oculares, pueden ser múltiples, pueden generar desde metamorfopsias, destellos, fotofobia, diplopía, desprendimientos de retina y depósitos en la coroides que pueden generar también un hemovitrio. Como conclusión, cuando hay una historia de cáncer fuera del ojo, más un paciente adulto con una presentación agresiva de depósitos uveales, siempre sean uni o bilaterales, hay que evaluarlo de manera exhaustiva a nivel clínico y utilizar los métodos complementarios de estudios que tenemos a disposición para llegar al diagnóstico y hacer un diagnóstico diferencial con estas patologías, predominantemente con el melanoma coroideo por la agresividad del mismo y con otros cuadros benignos como el granuloma, el osteoma o los nevos. Gracias. Discute la doctora María Fernanda Sánchez. Bueno, felicitaciones, muy interesante el caso. Para hacer el diagnóstico de metástasis es fundamental hacerle la ecografía al paciente. Desgraciadamente este paciente por falta de recursos no la pudo hacer. Necesitamos verle el fondo de ojo, que tampoco podíamos verlo porque tenía hemovítrio. No es lo más frecuente que las metástasis te den hemovítrio. Sí se puede ver esto en los melanomas, pero bueno, por el cuadro clínico en general, todo apunta a que podía ser una metástasis de un probable seminoma. Las metástasis, como vos bien dijiste, más frecuentes son en el hombre de cáncer de pulmón y en la mujer de cáncer de mama. Y lo que les decía, es fundamental hacer la ecografía. Y a nivel ecográfico lo que vamos a encontrar con este tipo de lesiones son que son poco sobrelevadas, de alta reflectividad y estructura bastante irregular. Acá tengo unas fotos para mostrarles de cómo se ven. Sí, pero estas no son. Esto es como se ve en el fondo de ojo, una metástasis de cáncer de mama. Y a nivel ecográfico se ven así,
bastante característico es esto: sobreelevado, poco sobreelevado, alta reflectividad y estructura irregular. Y suelen tener un desprendimiento de retina seroso, como vemos acá, que es bastante aplanado, a diferencia de los que vemos con los melanomas, ¿sí? Y suelen estar lejos de la lesión sobreelevada. Hay casos que son raros. Por ejemplo, yo he tenido varios casos de tumores, de metástasis de tumores de Grawitz, de adenocarcinomas de riñón, que les van a dar una imagen que es totalmente diferente a esta y que es muy parecida a la del melanoma. Ese es un caso, y hay otro que es el tumor de células pequeñas, el OAT cells de pulmón, que también dan una imagen ecográfica que es muy parecida a la del melanoma. Con lo cual, no todas las metástasis se van a manifestar así como lo vemos clásicamente, porque en la foto que vos mostraste de la tomografía se veía una lesión como muy grande para hacer una metástasis. Pero bueno, hay casos excepcionales donde solamente el modo A estandarizado pueden hacer el diagnóstico diferencial, como les decía, entre un melanoma y una metástasis de tumor de Grawitz o de un OAT cells. Y algo ilustrativo que les traje también es esto, que es un paciente que tuvo una metástasis de cáncer de próstata, y fíjense la imagen. Esto es algo bastante raro, donde vemos que acá esto parece como un parénquima prostático, ¿no?, en la cámara anterior. Bueno, muy interesante el caso. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Ahora va al Hospital Durán. Neuropatía, maculopatía por topiramato. Autores Michelle Fada, María Victoria Pedernera. Presenta Michelle Fada. Está acá abajo, la hemos dejado abierta. ¿Es una de esas dos? No. ¿Cómo se llama? Disminución de la visión. Ah, la de disminución. Esta. El redondelito este. ¿Con este paso? No, pasa la de acá. Ah, listo. Bien. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar un caso de disminución de la visión por topiramato. El caso de un paciente de sexo masculino de 80 años de edad que concurre a la consulta oftalmológica en febrero de 2019 refiriendo una disminución de la visión de ambos ojos. Como antecedente de relevancia, es un paciente pseudofáquico de ambos ojos y que está en tratamiento para la migraña con topiramato desde el 2014. Cabe mencionar que el paciente en su última consulta tenía una agudeza visual con corrección de 10 décimas de ambos ojos, a la biomicroscopía una lente intraocular en cámara posterior de ambos ojos, y en el fondo de ojos se había evidenciado una alteración mínima y fina del epitelio pigmentario a nivel de la mácula del ojo izquierdo, y por este motivo se solicitó una OCT macular que no tenía particularidades. Entonces, cuando concurre en febrero del 2019, se constata una agudeza visual de 8 décimas de ambos ojos, a la biomicroscopía no había particularidades y se realiza un test de Ishihara en el cual da 0 de 13 de ambos ojos, y en el test del Anthony no diferenciaba ningún color en la figura, en las fichas. Y el fondo de ojo sin cambio respecto a los anteriores. Bueno, ante este cuadro, por una sospecha de neuropatía óptica por topiramato, se decide suspender el topiramato y administrar complejo B, y se solicita un campo visual y una OCT macular. A los días se realiza el campo visual, G1 TOP, en el cual en el ojo derecho se constata una disminución de la sensibilidad por dentro de los 10 grados centrales que comprometía la línea media, y en el ojo izquierdo se constata una disminución de la sensibilidad por dentro de los 10 grados centrales a nivel nasal. Se continúa con la indicación de suspensión del topiramato, y al mes el paciente presentaba una agudeza visual de 10 décimas con corrección en ambos ojos, biomicroscopía sin particularidades, y el test de visión de colores en este caso daba 12 de 13 de ambos ojos, pero el Anthony seguía viendo todos lados sin distinguir ninguna figura de color. En el fondo de ojos no había cambios y se realiza un nuevo campo visual, una OCT macular y una angio-OCT. Ahí en el campo visual se ve como en el ojo derecho disminuyó la afectación a nivel central, en la OCT macular se ve una irregularidad en la línea de perfil posterior, y en la angio-OCT se ve una zona de hipoperfusión perifobiolar que
era muy similar también en el otro ojo, que es esta, y mucho más marcada a nivel de la coriocapilaris. En el ojo izquierdo también se ve una irregularidad en el perfil posterior, en la OCT macular, y se ve cómo disminuyó la afectación también en el ojo izquierdo en el campo visual. Esta es la comparación en abril de la angio-OCT y a los 2 meses, donde se sigue viendo la zona de hipoperfusión y no se ve progreso ni regresión de eso. Después en el campo visual, en la evolución, se ve como en el ojo derecho disminuyó la afectación al mes y a los 2 meses apenas se nota. Y en el ojo izquierdo al mes disminuye la afectación, pero a los 2 meses se profundiza, sobre todo a nivel nasal, pero el paciente sigue viendo 10 décimas. Esta es la OCT macular, donde no se observan cambios tanto en el perfil anterior ni en el posterior. Y lo mismo para el ojo izquierdo. Y está repetida. Es lo mismo la angio-OCT, donde se sigue viendo esa zona de hipoperfusión. Y bueno, brevemente, para hablar del topiramato, se usa en epilepsia en niños y en adultos para el tratamiento de la migraña y está en estudio para el tratamiento de la obesidad. Actúa inhibiendo la anhidrasa carbónica y potenciando la acción inhibitoria del GABA. Y los efectos adversos a nivel ocular más frecuentes son la miopía aguda y las crisis hipertensivas oculares por cierre angular. Estos son los casos que encontramos de maculopatía asociada a topiramato en los que no estaban asociados ni a miopía aguda ni al glaucoma secundario por cierre angular. En este primer caso es una mujer de 22 años en tratamiento para la migraña desde hacía 6 días con topiramato, cuando empieza a referir una disminución de la visión. Presentaba una agudeza visual de movimiento mano y de cuenta-dedo, mucho menor que la de nuestro caso. Y en el fondo de ojo se evidenciaba estrías a nivel de la mácula y un reflejo en celofán. A nivel de la OCT macular también se veían irregularidades tanto en el perfil anterior como en el posterior. Y ante esto se decide suspender el topiramato, se administran corticoides y a los 3 meses la paciente había recuperado su visión. Lo que se plantea en este caso es que probablemente se haya producido un síndrome de fusión uveal que comenzó en la mácula y, como lo detectaban a tiempo, no progresó. El segundo caso es de una paciente de 41 años de edad tratada para epilepsia con topiramato desde hacía 3 años, donde cuando comenzó a referir disminución de la visión, ella además está en tratamiento con ciclosporina A y micofenolato de mofetil y presentaba a nivel en la RFG alteraciones en el epitelio pigmentario en la mácula de ambos ojos y alteración del campo visual con afectación también a nivel central. Y acá lo que se planteaba lo que estaba en discusión era si la maculopatía había sido solo por topiramato o si también había influido la ciclosporina A, así que es medio confuso. En el otro caso era una mujer de 32 años de edad en tratamiento para epilepsia que había referido una disminución de la visión, presentaba una agudeza visual de 20-30 en ambos ojos, un test de visión de colores alterado y en el campo visual 24-2 se veía una depresión generalizada con defectos a nivel central. En el electroretinograma multifocal presentaba ondas deprimidas en ambos ojos y luego de 6 meses de suspender el tratamiento con topiramato no había mejorado su visión. Este caso no estaba presentado, digamos, el campo visual 24-2, sino que había una foto de un Goldman, así que no le dimos mucha validez. Y el último caso, que era el más similar al nuestro, era una paciente de 24 años, en tratamiento para epilepsia refractaria desde hacía 2 meses con topiramato, que comenzó a referir disminución de la visión, presentaba una agudeza visual de 6 y 7 décimas con corrección. En el fondo de ojo presentaba alteraciones pigmentarias en mácula de ambos ojos, más pronunciadas en el ojo izquierdo, y en el campo visual se observaba un escotoma centrocecal bilateral. Lo diferente con nuestro caso es que la paciente se le suspendió el topiramato y luego de 1 año no había recuperado su visión. Entonces, como conclusión, la medicación que involucra al GABA en su mecanismo de acción puede ocasionar modificaciones funcionales en la retina, ya que varias de sus células lo utilizan en la transmisión sináptica, y hay que tener en cuenta que el creciente uso de medicaciones nuevas no debe encontrar alertas a reacciones no muy conocidas que pueden ocasionarle molestias al paciente, y recordar, como siempre, que la clínica es soberana
y estar atentos, porque muchas veces el paciente no va a debutar con la forma clásica de miopía aguda y crisis hipertensiva, sino que puede presentar una maculopatía, una alteración en el campo visual de inicio. Gracias. Gracias, Michelle. Discute Juan Cortalesi. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy lindo el caso. La verdad que yo nunca había visto uno, así que no te voy a mentir. ¿Sí? Lo que pude encontrar es un poco en la literatura, que vos reportaste bastantes casos, porque no hay muchos publicados. Yo vi más o menos 6, 7, creo que vos mostraste 4 ahí, así que más el de ustedes. Por lo que se refiere, bueno, aparecen alteraciones tanto en la cámara anterior con el cierre angular, porque hay una relajación de la zónula, hay una alteración del perfil del cristalino por esta misma relajación y hay un cierre angular, que vos lo dijiste muy bien, y hay una miopización del paciente. ¿Sí? Y además de eso hay algunas alteraciones a nivel retinal, que puede haber cuadros de fusión uveal, desprendimiento de tipos serosos y maculopatías. En lo que respecta a la maculopatía, que es un poquito más lo que involucra tu caso, me parece así, ¿sí? Lo que se vio, y vos mostraste ahí, si yo ¿lo querés atrasar acá? Ah, espera, sí, una de las diapos que vos tenías acá, que, espérate que yo me hago lío con esto. Acá. En esta diapositiva no se ve muy bien, acá está el cursor, pero acá, ¿sí? A nivel macular, se ven que hay como unas, como si fueran un packer macular, viéndolo de forma frontal, ¿sí? Pero son estrías como en la limitante interna, que eso después se va. No se sabe si son cristales de la droga o alteraciones simplemente estructurales de esto. No hay una infiltración de la retina, que vos mostraste muy bien, sí, pero puede haber algunos tipos de cuadro, como les dije recién, de fusión uveal y de desprendimiento tipo seroso. Y los cuadros generalmente revierten una vez cedido el tratamiento del medicamento, a menos que estén de larga data, y eso puede causar alteraciones. Exactamente por qué se produce esta modificación a nivel retinal, se supone que es un poco por un tema de sinapsis, que creo que vos lo mostraste ahí, ¿sí? de los neurotransmisores, que hay una falla y hay alteración a nivel de la percepción tanto de los colores y no tanto de la agudeza visual. Pero en algunos pacientes, lo que les decía recién, se revierte el cuadro una vez suspendido el tratamiento. Lo que yo no encontré, que vos mostraste en tu caso, es, creo, alteraciones a nivel de la perfusión vascular de la mácula, ¿sí? Bueno, yo eso no lo encontré en ningún trabajo, no sé si es... Ah, bien. No sé si es una asociación de este caso simplemente o se presentan, casi todos los papers que hay son presentaciones de 1 o 2 casos simplemente, no hay una larga serie, ¿sí? Y lo que mayor hacen referencia, ya les digo, es a esa alteración a nivel de la cámara anterior. Lo que tiene de bueno en sí es que el cuadro revertiría en su mayoría de los casos cuando la droga no tiene un alto tiempo de uso, y cuando nos percatamos que esto puede ser, porque también, como decía muy bien acá la doctora, puede ser una alteración a nivel de la conducción del nervio óptico, que tendríamos que descartar. Lo que a mí más me llamó la atención, ya les digo, que en el OCT realmente no se ve casi nada, ¿sí? Son todas alteraciones más de tipo funcionales, con alteraciones del electroretinograma, que vos creo que lo nombraste, ¿sí? Y esta leve como ondulación o ampollitas que se forman arriba de la mácula, pero que no son estructurales, digamos, no son fijas, digamos. Una vez discontinuado la medicación, ¿sí? Por cuadros de migraña o otra patología, ¿sí? Esto cede y revierte, así que tenemos el cuadro generalmente con una recuperación de la visión en pacientes jóvenes. En los adultos a veces pasa más tiempo en denotar la patología y a veces no se puede revertir, así que mucho más que esto no les puedo aportar. Muy lindo el caso. Bueno, vamos a pasar a los asuntos centrados. Nuevos socios: doctor Apra Tomás, Campi Juan Pablo, Capielo Marcial, Díaz Ricci Andrés, Fedorco Antonella, Figueroa Rosales, Romina, Franco Milagros, Gijena Julieta, Gómez Rocío, González Cortés Juan, Hurtado Jaliasa Erika, Jara Godoy Agostina, Jiménez Lady, Monterrosa Aguas Jennifer, Lopresti Damián, Nicoletti Casado Chiara.
Pérez Aduca Estefanía, Olmedo Ignacio, Quiroga Conrado, San Martín Madeleine, Toledo Alejo Agustín, Vanegas Trejos Natalia, Yogel Rocío y Zeng Yao. No sé si lo dije bien. A todos un fuerte aplauso y bienvenidos. Y antes de pasar a la mesa redonda, quiero contarles del próximo e invitarlos al próximo encuentro internacional Bascom Palmer Eye Institute y la Sociedad Argentina de Oftalmología, que se va a realizar 29 y 30 de agosto en el Hotel Emperador, donde va a haber 2 días realmente intensos con 7 invitados internacionales, que es una oportunidad única. Es realmente un placer para la Sociedad Argentina de Oftalmología realizar este tipo de encuentros. Y lo bueno de esto es que es gratuito para los socios de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Otro curso que quiero promocionar es el de avances en glaucoma, que se realiza en el Hotel Intersur, en Recoleta. El director es el doctor Fabián Lerner y también tiene 3 invitados extranjeros de reconocida trayectoria y múltiples invitados nacionales, un temario realmente muy lindo y bueno, están cordialmente invitados todos. Ahora pasamos a la mesa redonda que va a coordinar el doctor Fabián Lerner y con varios temas del tratamiento quirúrgico del glaucoma. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la SAO por la invitación a coordinar esta mesa. Es una mesa de cirugía de glaucoma. Y bueno, vamos a arrancar con el primer disertante. El primer disertante es el doctor Arturo Burchakchi, que nos va a hablar de cirugía combinada Facotrave. Arturo. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, buenas noches. La idea es en poco tiempo darle algunos pantallazos de lo que es la cirugía combinada, la facotrabeculectomía, y para eso lo primero que debemos definir es cuándo está indicada este tipo de intervenciones. Ustedes saben que combinar 2 cirugías en una tiene, obviamente sumamos ventajas, pero también sumamos riesgos. Entonces, hay que tomar la decisión primero a ver qué paciente conviene hacerle una cirugía combinada y qué paciente no. Generalmente se indica cuando hay una intolerancia a las medicaciones, un paciente obviamente con una catarata, con presiones intraoculares fuera del target, con máxima medicación, que no tenga adherencia al tratamiento o que la mala visualización del fondo de ojos por la opacidad de medios no nos permita hacer el seguimiento adecuado de los glaucomas, sumado a la mala visión obviamente que trae. Entonces lo primero que debemos hacer es estadificar el glaucoma en leve, moderado, severo y les recomiendo fuertemente documentar siempre las agudezas visuales y hacer estudios cuidadosos antes de tomar la decisión. Buscamos pseudofoliación, buscamos facodonesis. Acá es importante porque cuando hagamos el acto quirúrgico no encontrarnos con sorpresas. Las inflamaciones, rupturas capsulares, pérdida de vitrio y diálisis anular están asociadas a veces con enfermedades que acompañan a los glaucomas, como la facodonesis. Hay que buscarla, a veces no es fácil de encontrar
es muy sutil, pero si uno presta atención en la lámpara hendidura y se detiene un momento en la biomicroscopía, encuentra la facodónesis que es mejor no encontrársela en quirófano. Realizamos un examen ocular completo, buscamos los antecedentes, tiene cirugías previas, medicaciones, los corticoides pueden darnos glaucomas, suspendiéndolos podemos mejorar la situación y evitar a veces una cirugía combinada si es una causa cortisónica. Preguntamos también antecedentes que nos puedan afectar a nuestra cirugía de catarata, como tomar tamsulosina y otros. Traumatismos previos, ver el endotelio, endoteliopatías, cámaras estrechas, sinequias en el ángulo. Si tenemos sinequias y una posible uveitis, no conviene hacer una trabeculectomía muchas veces, hay que pensarlo bien, pero los dispositivos de drenaje estarían más indicados en estos casos. Miramos muy bien la superficie ocular. Muchos de estos pacientes se colocan múltiples colirios hipotensores, alteran la superficie, las pestañas largas para nuestros campos quirúrgicos, queratitis, deficiente dilatación del iris. Todas estas afectaciones debemos determinarlas antes de llegar a quirófano para no encontrarnos con sorpresas en nuestra facotrabeculectomía. Una vez que uno toma una decisión, bueno, este paciente hay que operarlo, debemos definir qué vamos a hacerle. Entonces, las opciones son, le hacemos una cirugía de catarata solamente. Esto está indicado muchas veces cuando hay una cámara estrecha. Muchos pacientes que tienen una cámara estrecha pueden beneficiarse solamente con la cirugía de facoemulsificación. Cuando hay un ángulo abierto, es menos probable que tengamos buenos resultados con esto solo. Cirugía de glaucoma y luego de catarata diferida, no está mal, muchos lo prefieren. Hacer una cirugía de glaucoma, cuando la presión está controlada, vamos a hacer la faco en otras condiciones del paciente. O combinar de diferentes maneras, una facotrabeculectomía por 1 o 2 vías, se puede hacer por 2 vías, yo la prefiero hacer por 2 vías, pero otros colegas la hacen con punch por 1 vía, eso es decisión muchas veces del cirujano. Se puede poner también, como les decía recién, con dispositivos de drenaje, en caso de el ángulo estar muy sinequiado. Se pueden combinar con mix, no para los casos severos, no para los casos con alta presión, que yo necesito bajar muchos puntos de mercurio la presión. Y también se puede combinar con ablaciones ciliares hoy en día. Voy a hablar solamente de facotrabeculectomía y entonces, básicamente, una vez que decidimos la cirugía, bueno, hablamos del pronóstico. Es muy importante remarcarlo, hacer interferometrías, ver qué agudeza visual potencial tiene este paciente. A veces está afectada la zona central por el glaucoma y no tenemos buenos resultados postoperatorios. Hacer una actualización del campo visual y de todos los exámenes que necesitamos. Un muy cuidadoso consentimiento informado, conversar con el paciente, hablar y planificar. Casos especiales, en la gonioscopía buscar traumas previos, cámaras estrechas, cuando vamos a hacer la faco nos puede traer algún inconveniente. La pseudoesfoliación es una eventualidad bastante común en nuestro medio, pobre dilatación, cirugías previas más frecuentes, alteraciones de la barrera hematocular que tiene la pseudoesfoliación, lesiones sonulares, endoteliopatía, como todos sabemos, y nervios más afectados. Cuando vamos a abordar estos casos, como les voy a mostrar un pequeño videito enseguida, realizar una buena capsulorrexis, no hacerla muy chica, porque nos va a generar que tengamos que movilizar más los pedazos nucleares dentro del saco capsular. Prefiero trabajar a nivel del iris en estos casos. Buena hidrodisección, minimizar el trauma iridiano, no empujar con el faco, sobre todo cuando uno va haciendo el primer surco en hora 12, los que no son muy cuidadosos empujan demasiado y pueden romper la zónula superior. Proteger con viscoelástico el endotelio, no traccionamos la zónula, cuidado con las cortezas, no traernos la cápsula con el aspirador, eventualmente usar anillo de distensión capsular y extraer muy bien el viscoelástico al final, sobre todo estos pacientes que tenemos con glaucoma, y más si hay un daño severo en nervio. En el postoperatorio, recordar que nuestros aliados son los corticoides. Estos pacientes muchas veces tienen afectación, como les decía, de la barrera hematocular, ya sea locales o sistémicos. Cicloplégico de ser necesario y controlar en el postoperatorio la presión. Luego de hecha la cirugía podemos tener problemas postoperatorios más tardíos. Se puede descentrar el lente, subluxar, se puede opacar la cápsula posterior, puede haber síndrome de contracción capsular, es decir, los casos que uno aborda en general para hacer una cirugía combinada no son los casos más sencillos. Les voy a mostrar un video muy corto de una facotrave.
A mí me gusta, como les decía recién, hacerlo por 2 vías. Entonces primero tallamos el sector donde vamos a hacer la trabeculectomía, lo dejo así, después vamos a la faco. En este caso preferí hacer un stretching porque el tamaño pupilar no me resultaba cómodo. Se puede poner gancho, se pueden poner otros elementos para dilatar la cápsula. La rexis, como les decía bien, tratamos de hacerlo lo más generosa posible. Una muy buena hidrodisección para poder manejar los trozos nucleares sin agredir a la zónula. La facomulsificación normal, después colocamos la lente en su lugar. En este caso tenía pseudofoliación el paciente también, por eso dilataba poco. Y luego, al final, con el viscoelástico en la cámara anterior, terminamos nuestra trabeculectomía. Levantamos la tapita, hacemos la trabeculectomía en sí misma. A mí me gusta de rutina hacer una irectomía periférica. Hay colegas que no lo hacen, yo lo uso de rutina, la irectomía periférica. Y me gusta colocar una gotita de atropina también, y me voy a dormir tranquilo a casa. Bueno, suturamos como habitualmente y luego limpiamos el viscoelástico que quedó en cámara anterior. Como conclusiones, recordar que la indicación de facotrabeculectomía es de acuerdo a lo que dijimos recién, documentar el estado nervio óptico, nunca se olviden, y hacer una proyección de cuánto vamos a ganar con este tipo de cirugías, hacer un pretratamiento con corticoides, ver las potenciales complicaciones que tenemos, medida de prevención intraquirúrgica, como vimos, y realizar un tratamiento adecuado post-cirugía. Muchas gracias. Gracias, Arturo. ¿Se escucha? Sí. ¿Alguna pregunta para el doctor Burchakchi? Arturo, ¿cuán frecuente, a mí me gusta hacer preguntas, ¿cuán frecuente es en tu práctica esto? Digamos, en mi práctica no es frecuente la combinada, y de hecho, este año me invitaron a hablar en el simposio, en el curso de combinada, en el Mundial de Glaucoma, y yo contesté, hago muy poca combinada, y me contestaron, genial, para eso te queremos. Pero digamos, en general, quizás tiene que ver con el hecho de que yo recibo pacientes muy graves y que necesito bajarles mucho la presión y por ahí hago la cirugía en 2 tiempos diferentes. Vos comentaste, y coincido, que con el ángulo estrecho en general uno trata de evitar la combinada, muchas veces solamente sacando el cristalino es suficiente como para bajar la presión y eventualmente en una segunda instancia uno va a hacer una trabeculectomía, por ejemplo, si fuera la indicación. Ahora, si el paciente tiene un ángulo abierto, igual baja la presión un poco, no para siempre, pero en general suele durar entre 1 y 2 años un descenso de la presión, no muy considerable, pero digamos un descenso leve, moderado. ¿Cuándo haces, o sea, de cada 10 cirugías que vos tenés que hacer, sacar la catarata y hacerle una cirugía de glaucoma, ¿en cuántas le haces combinada? Hago más o menos 3 por año. Ah, también, muy pocas entonces. Sí. Ok. Me gusta primero hacer la trabe y después abordar la catarata con la presión controlada. Me gustaría preguntar a las doctoras que participan de la mesa qué opinan de esto. A mí me llegan operados de catarata con el glaucoma para arreglar. Pero no es lo único que recibís. O sea, estoy seguro que también tenés pacientes que tienen catarata y tienen que ser operados de glaucoma. Prefiero a 2 tiempos porque prefiero darle una satisfacción visual inicial y después vemos lo que viene con el glaucoma. O, dependiendo de los niveles de daño, trabajar con las alternativas, como decía el doctor Burchakchi, por ahí el uso de algunos dispositivos, hoy por hoy. Pero todo está relacionado a qué tipo de paciente tenés. Si es un paciente daño leve o sin daño prácticamente, o estás hablando, como decir, de esos casos que a veces llegan donde lo importante acá es preservar función. Y muchas veces uno saca la catarata sabiendo que por ahí no es la mejor alternativa para el momento, pero es sacarlo y a las 2 o 3 semanas operar el glaucoma, porque sabés que si lo operas el glaucoma ya tenía una catarata previa, va a empeorar al poco tiempo, con lo cual su poca agudeza visual
plan quirúrgico? Gaby. Yo creo que depende más que nada del medio donde te muevas y del daño. Nosotros en el hospital a veces uno prefiere hacer las dos cirugías juntas para asegurarse que ese paciente va a estar operado de glaucoma, va a tener la cirugía hecha y no tenés que ponerlo 2 veces a una cirugía en ese medio. Y otra es cuando el glaucoma es muy avanzado. Me parece que tratar de evitar un paso quirúrgico a veces es una buena opción. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguien más que quiere decir algo? Yo prefiero hacerlo en 2 tiempos también. Y si la presión me lo permite, prefiero primero operarle la catarata y después hacerle la trabeculectomía. Sí, creo que un punto que quiero remarcar, sobre todo hay gente joven y seguramente muchos hacen hospital acá, remarcar lo que dijo Gabriela, en el sentido de que hay un tema de costos, o sea, y meterse una vez a quirófano es más barato que meterlo 2 veces a quirófano. Yo prefería hacer en 2 tiempos, pero indudablemente el tema de costos también hay que tenerlo en consideración. Costos hospitalarios y costos para el paciente. Obvio, sí, claro, obvio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar entonces a la doctora Catalini. Ella nos va a hablar de trabeculectomía y antimetabolitos. Agarra esto, dame un minuto, que acomode acá todo este quilombo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Damos tiempo a Fabio que tiene que reconectar todo. Ahí vamos. Doble clic. Ok. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a hablar de trabeculectomía en forma general y del uso de antimetabolitos. Ahí vamos. Y ahí creo que vamos a tener una diferencia con Fabián, por lo menos seguro. La trabeculectomía está dentro de los procedimientos, pero ¿cuál era no? Dentro de las cirugías incisionales, de las opciones quirúrgicas de glaucoma. Y cuando tenemos las indicaciones, las vamos a ver rápidamente, no voy a entrar en detalle con cada una, pero cuando el tratamiento médico máximo tolerado no está siendo efectivo, o sea, no alcanza la presión target que nosotros establecimos para ese paciente. Cuando hay una inobservancia en el tratamiento, de nuevo, también depende del medio en donde uno se mueva, esto es más o menos frecuente, para nosotros en el hospital público es bastante frecuente. Glaucoma agudo sin respuesta al tratamiento, glaucoma terminal o avanzado, y la indicación de cirugía primaria, que a veces nosotros también la tenemos como opción en el hospital, por una cuestión también de cumplimiento del tratamiento, o que sabemos que pacientes no van a volver, o que no tenemos posibilidad de seguirlos a largo plazo. Por ejemplo, los que vienen del interior. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, los valores de presión que tiene, la presión a la que queremos llegar, que dependerá del estado del nervio óptico, del estado de circulación de ese ojo, de la edad y el estado psicofísico del paciente, del cumplimiento del tratamiento. Y finalmente un dato importante que no hay que dejar de ver es el estado de la conjuntiva, porque estos pacientes son pacientes que vienen en tratamiento con gotas, con conservantes durante muchísimos años, y entonces el estado conjuntival no es bueno. A veces ese es un tema y es una causa de fracaso de la trabeculectomía. ¿Qué hacemos en la parte prequirúrgica? Disminuir la presión a los niveles más que podamos, en general usando acetazolamida, porque tratamos de suspender la terapia tópica en la medida de lo posible. Evaluar el tema de antiagregantes, sobre todo, y diabetes, por la predisposición a infecciones y por el sangrado.
Recuerden que sangrado, vamos a ver más adelante, es una de las causas de fracaso también. ¿Qué tipo de anestesia vamos a utilizar? Y esto es muy importante, explicar siempre al paciente cuál es la finalidad de la cirugía de glaucoma. La finalidad de la cirugía de glaucoma, de la trabeculectomía, no es que vea mejor. Al contrario, probablemente vaya a ver peor porque va a generarse una catarata o por la hipotonía durante el primer mes postquirúrgico. Así que hay que explicarle eso muy claramente al paciente. Y uno a veces en la velocidad de indicarlo y no habla de eso con el paciente resulta que después no entendió, pensó que era como una cirugía de catarata y que iba a salir viendo mejor y sale viendo peor. Otro tema es que puede seguir necesitando medicación, que no es el tratamiento definitivo necesariamente. Y otro tema muy importante es el consentimiento informado. Recuerdo que en la SAMOL hicimos los consentimientos informados que están en la página de la SAO y están casi todos los de las cirugías de glaucoma. ¿Cuáles son los pasos de la trabeculectomía? Bueno, la anestesia, en general, lo ideal es usar tópica o subtenoniana. No inmovilizar el ojo, y eso tiene muchas veces que ver con el tipo de colgajo que utilizamos. Si es de base Fornix, la exposición del área quirúrgica es más fácil. Si es de base Limbo, es más complicado y muchas veces hay que fijar el ojo a nivel corneal o a nivel del recto superior, que es mucho más traumático y en realidad lo ideal sería hacerlo corneal. Cauterización, y este dato es muy importante, uno tiende a dejar cuando empieza a que quede todo blanquito y divino, y eso va en contra del funcionamiento de la ampolla. Eso va a estimular un montón la cicatrización y va en contra del funcionamiento a largo plazo de la trabeculectomía, sobre todo de la ampolla. El flaco escleral, el clásico trapezoidal de 3×4, o, bueno, se puede usar un punch, ¿no? Fusión de cámara anterior, esto es fundamental, es muy importante en temporal inferior, si la trabeculectomía se está haciendo arriba en nasal superior. La trabeculectomía con punch, o en general bisturí y vanas, me parece mejor. Iridectomía periférica siempre, cierre del flap escleral con puntos simples y 1 o 2 soltables, que pueden ser soltables por suturulisis o soltables por extracción del punto en la lámpara, depende del tipo de soltable que hagan. Y cierre del colgajo conjuntival es fundamental que sea hermético. Una de las complicaciones más comunes de la trabeculectomía es el seidel postquirúrgico y también es una de las causas de mayor fracaso. Si no se soluciona, yo creo que el seidel al día siguiente hay que subirlo a quirófano y volver a cerrar. No hay que esperar mucho porque va en contra de la supervivencia de esa ampolla. Colgajo conjuntival, entonces vamos, base Limbo o base Fornix, cada uno tiene sus pros y sus contras. El base Limbo tiene menos seidel, se puede extirpar la tenon con más facilidad y eso evita el inquietamiento posterior. En realidad es más seguro también para el uso de antimetabolitos y para la realización de masajes por el paciente por el tema del seidel, ¿sí? Pero para mí es más complicado técnicamente, la exposición de la zona es bastante más complicada. Bueno, eso depende de la costumbre de cada uno. El de base Fornix tiene mejor exposición del campo quirúrgico, uno ve mejor la zona en la que está trabajando, manipula menos la conjuntiva y predispone menos a la fabricación por nosotros mismos de ojales, y para mí tiene más facilidad técnica. Eso depende de cada uno. La paracentesis. La paracentesis es muy importante, hay que hacerla alejada del sitio de la cirugía y siempre acordarse dónde la hizo una. Lo ideal es que se haga valvulada, se puede marcar con fluoresceína estéril, obviamente. Y lo que permite es descomprimir el ojo suavemente y no tener una descompresión brusca con los aumentos de las probabilidades de efusión coroidea que eso tiene. Y después de la cirugía siempre sirve para reformar la cámara, para chequear la permeabilidad de la conjuntiva y que esté funcionando la trabeculectomía y la tapa escleral, y para tratar la hipotalamia en el postquirúrgico. La trabeculectomía, bueno, lo que dijimos recién, trapezoidal de 3×4, en los glaucomas de ángulo estrecho se hace más anterior y siempre hay que hacer iridectomía, porque una de las causas de fracaso puede ser
la herniación del iris a través de la trabeculectomía. Eso. Cierre del flap con nylon 9 o 10 ceros. En el caso del hospital siempre hay 9 ceros, así que generalmente usamos 9 ceros. Los puntos soltables y siempre probar la permeabilidad a través de la paracentesis. Por eso es importante la paracentesis. El congajo conjuntival, cerrarlo lo más hermético posible. De nuevo, el Seidel para mí es una de las causas más frecuentes de fracaso, o sea, en la no solución del Seidel. En el posquirúrgico hace que la ampolla no se forme, y si la ampolla no se forma, todo lo demás fracasa. Buscar siempre que no haya ningún tipo de filtraciones, o jales o perforaciones, que se dan más en el congajo base limbo. Y otra vez, como siempre, probar la permeabilidad. En cuanto a la cicatrización, y este es el problema mayor de fracaso de las trabeculectomías. Yo siempre digo que una buena técnica es lo fundamental para que las trabes funcionen, y mientras más limpia sea la técnica y menos manoseada sea la conjuntiva y la esclera, más posibilidades de que esa trabeculectomía funcione. Sin embargo, nosotros tenemos dos causas o dos vías de cicatrización excesiva más frecuentes. El sangrado, por eso uno tiene que trabajar limpiamente y no manosear sobre todo la parte de la esclera, que es la que va a sangrar más, pero tratar de no usar diatermia, o sea, no usar cauterización, porque eso favorece la cicatrización posterior. Y la parte inflamatoria, porque es un acto quirúrgico y va a inflamarse, pero también podemos ayudar a que esa inflamación sea mínima si la manipulación es mínima. Mientras más se toquetee, mientras más se tarde en actuar sobre, o sea, mientras menos limpia sea la cirugía, más posible y más probable es que haya inflamación y que desemboque en el fracaso de la trabeculectomía, de la ampolla, la cicatriz conjuntival excesiva, que es lo que no queremos. Y acá entonces, en la parte de sangrado es cuidado de la técnica, básicamente, y tener en cuenta que si está anticoagulado o antiagregado hay que suspender el tratamiento una semana por lo menos antes. Y en el caso de la inflamación, nosotros utilizamos los esteroides y los antiinflamatorios no esteroides prequirúrgicos, posquirúrgicos inmediatos, y tenemos dos instancias en las que se pueden utilizar antimetabolitos, o que mejor dicho, que el antimetabolito actúa, que es en la activación y proliferación de los fibroblastos y en el cierre definitivo de la herida. Acá actúan los antimetabolitos. Dentro de los antimetabolitos que se utilizan están la mitomicina C y el 5-fluoracilo. Ahora vamos a ver que hay dos formas de usar el 5-fluoracilo, pero estos son los dos tipos de antimetabolitos o antifibróticos. 5-fluoracilo, la concentración es de 50 miligramos por mililitro y se utiliza 0,1 centímetros cúbicos, es decir, 5 miligramos. Se puede usar intraquirúrgico o postquirúrgico. En el caso intraquirúrgico se utiliza así como está, bien, como viene, sin diluir, y en el postquirúrgico 0,1 centímetros cúbicos, 4 a 10 aplicaciones días consecutivos. Tiene para mí una gran contra, y es la toxicidad corneal, y nosotros por lo menos tenemos mucho mejor resultado con la mitomicina que con el 5-fluoracilo. Pero bueno, sé que acá, Fabián, vos usás 5-fu, ¿no? ¿No? Ah, ¿quién? Vos. Vos, ahí está, listo. Bueno, nosotros teníamos un montón, la verdad que yo creo que hace más de 15 años que no usamos 5-fu. Teníamos muchísima toxicidad corneal y poco resultado efectivo, y el paciente tenía que venir todos los días a hacerse el... Pero bueno, cada uno. La mitomicina en cambios es de uso intraoperatorio de 0,2 a 0,4 miligramos por mililitro durante 1 a 4 minutos con las esponjas. Ahora vamos a ver un video de eso. Y las contras que tiene es la hipotonía, el adelgazamiento y las infecciones tardías. La blebitis es una de las grandes complicaciones del uso de mitomicina. ¿De qué depende la acción o la absorción de la mitomicina? Del tiempo de exposición, de la cantidad de medicación, pero sobre todo de la concentración. El tiempo de exposición, entre 2 y 5 minutos, más o menos es lo mismo. La cantidad de medicación
hay muy poco aumento, a mayor volumen, no concentración, sino volumen del uso. Y sí la concentración. A mayor concentración hay mayor penetración escleral. En una época intentamos usar la mitomicina en los postquirúrgicos de pterigio. Y la verdad es que era como tener una bomba a pánico. Y uno de los temas era justamente la concentración y que el paciente no manejara bien. Así que no, tampoco. Ahí sí va por ahí el 5-FU. Vamos a ver acá. No. Ah, pero recién no salió con el clic en la imagen. Ahí, ¿ve? Aquí dice, be happy. Ahí viene Pepe Computer. Ahí está. No, yo ya la tenía, mi amor. Ah, Ahí está, pone play ahí, listo. Bueno, acá es una muestra de cómo se utiliza la mitomicina. Se colocan las ampollas abajo de la conjuntiva. Las ampollas, perdón, las esponjas abajo de la conjuntiva. Importantísimo saber cuántas pusieron, porque es como las gasas de las instrumentadoras. Si pusieron 3, tienen que sacar 3. Pusieron 4, tienen que sacar 4. Entre 3 y 4, entre 2 y 4 son las que se utilizan, se dejan entre 2 y 4 minutos. Y después hay que lavar mucho, pero es fundamental que sepan cuántas esponjas se ponen y se saquen las mismas que se pusieron, porque la mitomicina sigue actuando. ¿Cómo? 0,4. ¿Sí? ¿Y ahora dónde andamos? Esta. Que no, el video sí. Bueno, sí. querido. F5 apretá. No, F5 lo empezó de vuelta. Bueno. Hay algo que es muy importante y es que la cirugía de glaucoma no se termina cuando uno sale de quirófano, sino que sigue por lo menos un mes después con los controles postquirúrgicos. Y son tan importantes los controles postquirúrgicos como la cirugía en sí, pero también los controles postquirúrgicos dependen mucho de la técnica quirúrgica. Si nosotros queremos tener la menor cantidad posible, siempre puede haber de complicaciones postquirúrgicas, tenemos que tener una buena técnica quirúrgica y ser lo más limpios y útiles posibles, digamos, como tratar de que en el acto quirúrgico traten de minimizarse las complicaciones postquirúrgicas, pero tener en cuenta y aclarárselo al paciente también que la cirugía tiene un control postquirúrgico estricto de por lo menos un mes posterior. ¿Sí? Y a veces ese control postquirúrgico es bastante complicado, hay que hacer needling, hay que subir a quirófano, hay que rearmar la ampolla, hay que rearmar la cámara, hay que, bueno. Las complicaciones precoces, rápidamente, yo creo que la hipotonía y la hepatalamia cuando se deben al 6 del positivo hay que subir inmediatamente a quirófano y cerrarlo. Y las complicaciones tardías, estas dos son las que, o el quiste de tendón también. Con el uso de mitomicina, esta es una de las que está un poco más aumentada que con el uso de 5-FU. Esta es la sobrevida de las trabeculectomías a largo plazo, y como verán, lleva muchos años y siguen siendo por lo menos lo que mejor estaría funcionando hasta ahora. Así que bueno, va a haber y sigue habiendo técnicas nuevas, pero me parece que por ahí cuando uno quiere asegurarse de que la presión baje y ande un glaucoma, esta siempre sigue siendo una de las primeras opciones. Muchas gracias. Perdón. Perdón. Yo hago algunas cositas diferentes. A ver, dale. No voy a detallar todo, pero digamos, sí me parece importante el tema de la mitomicina, porque la mitomicina, digamos, yo
coincido, yo uso mitomicina, pero realmente es un tema delicado, sobre todo para los que se inician en cirugía de glaucoma. La mitomicina puede ser un aliado o puede ser realmente el peor enemigo. Yo no uso las esponjas estas de Mortimer esterilizadas por varios motivos. Primero, porque no hay forma de saber exactamente cuál es el área que estás tratando, porque no hay forma no hay reproducibilidad en el recorte de las esponjas, y porque he recibido 2 casos en donde quedó un pedacito de esponja a pesar, saqué 4, puse 4 y quedaron pedacitos. Uno de ellos con una perforación en la conjuntiva y una hipotonía marcada que me costó resolver. Entonces lo que uso son los oclusores de córnea, que vienen siempre en el mismo tamaño, siempre es el mismo material, y son baratos, no es una cosa cara, y uno lo impregna en la mitomicina y lo coloca directamente en el espacio subtenoniano. Y me parece útil eso, digamos, me parece una cosa útil. Porque además uno sabe exactamente que está tratando siempre la misma área y además son tanto los parámetros entre la concentración, el tiempo, el área, el material que utilizás en la esponja. Entonces, cuando uno trata de estandarizar un poco las cosas, entiende un poco mejor por qué te va bien o por qué te va mal, sobre todo para los chicos, ¿no? Sí, totalmente. Y lo otro es el tiempo de mitomicina. O sea, 5 minutos me parece un montonazo. No, nosotros usamos 2. Entre 2 y 4 es lo mismo, pero 2 minutos. No creo que sea lo mismo. Digamos, yo uso entre 30 y 60 segundos. Okay. O sea, 2 minutos. No, 1 minuto. De medio a 1 minuto. Y créeme que 4 minutos es un montón. 4 minutos es lo que usaron en el estudio TBT. El estudio trabeculectomía contra válvula, usaron 4 minutos. Y fue un montón. Y ese estudio tuvo una enorme cantidad de complicaciones con la trabeculectomía, aún mucho más que las complicaciones que habitualmente tenían esos cirujanos cuando operaban fuera del protocolo. Dejen los 4 minutos para los que ya tienen experiencia en todo caso, pero cuando empiecen con la mitomicina en sus primeras trabeculectomías sean muy cuidadosos. Ese es el mensaje que un poco que quería dejar, sobre todo porque veo mucha gente joven. Sí, aparte, bueno, nosotros casi ahora en muchísimos casos indicamos mitomicina, pero al principio cuando empiezan me parece que no es lo mejor para usar de entrada. Me parece que tiene como muchas complicaciones si uno no maneja bien la técnica, y no solo la técnica de la mitomicina, que no tiene demasiado en técnica, pero sí la técnica de la trabeculectomía. Primero tiene que empezar a hacer la trabe bien, saber qué le funciona y después me parece agregar antimetabolitos. Lo que pasa es que si no le pones antimetabolitos no va a funcionar. Pues depende. O sea, depende de cuál. Bueno, muchas Nosotros no gracias. le ponemos a todos. Muchas gracias. La doctora Ana Sansó nos va a hablar de indicaciones de otros dispositivos. Express, iStent y Hologen. Ahí estamos. Ahí. ¿Cómo era? Bueno. Buenas noches. Y cuando me ofrecieron hablar de dispositivos, me pareció corto quedarme para hablar de uno solo. Entonces me pareció prudente ordenar un poco, porque llega un momento que uno está abrumado por la cantidad de cosas que hoy se ofrecen en el mercado y realmente uno dice, ¿y esto mejora o no mejora? ¿Sirve o no sirve? ¿Para qué es todo esto? Por eso, para ordenar un poco estas 4 preguntas es lo que se basa esta mesa, o sea, ¿por qué operamos al paciente? ¿A quién vamos a operar? O sea, ¿qué tipo de paciente es? Ahí es donde decidimos qué cirugía de elección le vamos a realizar y cuándo es el mejor momento para hacer la cirugía que vamos a decidir. Eso incluye si es una facotrabe, una faco primero, trabe después, o lo que hayamos propuesto. En la historia, como vemos, encontramos, fíjense, 1856 en adelante, de todo. Pero fíjense que válvulas, trabeculectomía, implantes, cosas, hay desde hace muchos años. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad hay una técnica madre que se está haciendo, que es la trabeculectomía, hay una técnica de implante valvular,
hay técnicas en otros niveles, pero todo lo demás son estrategias para optimizar los resultados de la filtración de la técnica de trabeculectomía o similar a una trabeculectomía. Y no hay nada que haya logrado impactar tan fuerte en el mercado como para lograr desplazar a otras técnicas como ya vemos en este cuadro. Y a mí me interesa que la cosa sea lógica, que cuando uno hace un procedimiento lo entienda y entienda por qué pasan las cosas y por qué uno va a resolver quirúrgicamente de esa manera. Uno cuando trata el glaucoma piensa en un tema de bloqueos, pensás en cirugías por filtración externa, pensás a través de procedimientos ciclodestructivos o mecanismos de filtración interna, que es un poco lo que hoy está sumando mayor peso o trata de sumar mayor peso con sus limitaciones. Y eso es muy importante porque la elección de una técnica va a depender de la causa de ese glaucoma. ¿Qué es lo que veíamos? Podemos tener una situación donde estemos en una situación de un bloqueo donde necesitemos una iridotomía periférica, entonces por ahí hay que hacer una faco y no hace falta una trabe, o realmente necesitamos hacer un procedimiento de trabeculectomía, o sea, una filtración externa y optimizarla con algún dispositivo para frenar filtración, porque sabemos que ese trabeculado está tan dañado que ya no lo podemos rescatar, o tenemos un ojo tan deteriorado que ya ningún procedimiento sobre el trabeculado, ya sea interno o externo, va a resolver y debemos ir a procedimientos sobre lo que son los procesos ciliares. Pero si yo no tengo claro toda la fisiopatología de ese ojo, no puedo elegir adecuadamente el procedimiento quirúrgico. Y cuando pensamos en las cirugías de glaucoma y en los dispositivos existentes, tenemos que pensar en por dónde va a actuar ese dispositivo. Y yo los clasifiqué de esta manera: por reducción de la producción del humor acuoso, los procedimientos de ciclodestrucción o micropulso; por incremento del flujo de salida de la vía escleral, CyPass, que ya salió del mercado, o el StarFlow. El incremento de flujo por la salida de la vía trabecular, ahí trabaja el Einstein, Hydrus, Trabectom, Cahook, el GATT, que es una sutura 360 por una vía de canal de Schlemm, o incremento de flujo de salida hacia el espacio subconjuntival, el Exen. Este es el sitio de acción de estos distintos dispositivos que están todos mezclados, muchos bajo el nombre de mix. Entonces uno dice, sí, vamos a hacer un mix, vamos a poner un mix, le pongo este o el otro. Momento, cada uno tiene un mecanismo o un sitio propuesto de acción y puede o no tener éxito si el ángulo de ese paciente es adecuado para recibir ese procedimiento. Porque si yo tengo un glaucoma con un componente trabecular, pretrabecular y le quiero poner uno de estos dispositivos, no va a funcionar. Si yo tengo un paciente donde tengo un glaucoma simple, sencillito, con un ángulo accesible, puedo hacer cualquier cosa. Tengo más libertad de acción. Entonces, tengo que saber qué es lo que hago. También los podemos clasificar, estos implantes, por el abordaje quirúrgico que tenemos que hacer para poder colocarlo. Y eso hace que tengamos abordaje externo o abordajes internos. Y dentro de los abordajes externos, aquellos en el trabeculado o aquellos a la vía subconjuntival. Dentro de lo que se llaman los abordajes externos en el trabeculado son los que van a utilizar la técnica de trabeculectomía. Y por eso es muy importante conocer la técnica de trabeculectomía y hacerla correctamente para después, si uno quiere utilizar algún dispositivo, poder ponerlo en el lugar adecuado. El Express, que es directamente un cañito que va puesto directamente hacia, atravesando el trabeculado como un tubo de sostén, las canaloplastías por vía externa, el Gold Shunt, que tiene un acceso externo aunque busca ir al espacio supraciliar, el StarFlow, que entra también por una vía a 3 milímetros por abordaje externo hacia el espacio supraciliar, y el subconjuntival o Logen en realidad es un dispositivo de colágeno que va puesto al espacio subconjuntival después que termine la trabe. Es simplemente un mejorador de las condiciones de la cicatrización del ojo para evitar la fibrosis sobre el área de la ampolla. La filtración interna, Einstein, Hydrus son muy similares, van puestos estos directamente como un pequeño stent que lo que quiere hacer es abrir la zona del canal de Schlemm. El Trabectom Cahook lo que hacen es un destechamiento del Schlemm por vía interna. El Exen trata de ser un dispositivo que atraviesa directamente el trabeculado hacia el espacio subconjuntival. Yo no tengo experiencia con este. Y luego esto que es una sutura que se coloca por vía interna en el canal, enhebrando el canal. Bastante compleja es la técnica. Yo hice solamente la canaloplastía por vía externa, pero la interna no la intenté nunca. Express, por técnica de trabe, pongo este
Cañito que atraviesa, sostiene. Limitaciones, tiene todas las complicaciones de una trabeculectomía. Con lo cual, necesito saber manejar complicaciones antes de poder elegir colocarlo. Implantes. El IGEN y Hologen. Estos son previos a la aparición del IGEN y Hologen, que son dispositivos que utilizamos hace muchos años para tratar de generar un espacio real donde antes había un espacio virtual en el área de la ampolla, sea sobre lo que llamamos el lecho escleral, donde va saliendo el humor acuoso, o entre la esclera y el espacio subconjuntival. De todos estos, hoy los que sobreviven mucho más es el IGEN y Hologen, que es esta esponjita que yo les contaba, que va puesta, y prácticamente, salvo que sea alérgico al colágeno porcino, no tiene ningún tipo de complicación, y hoy es mi técnica de elección para hacer una trabeculectomía, asociarlo a este dispositivo con un poco de 5-fluoracilo, y prácticamente no tengo complicaciones con respecto al Seidel. Y tengo buen manejo, control de la ampolla. Estas son ampollas de muchos años de evolución con 5-fluoracilo más la ampollita del IGEN, pacientes que han logrado sobrevivir con sus buenos resultados entre 12 y 14 y hasta 15, algunos en más de 10 años. O sea, sostiene y cuida muy bien la ampolla. El iStent es el que ha tenido aquí mucho auge, es un dispositivo por vía interna que está asociado a la colocación de lentes intraoculares y muchas veces lentes premium. Por eso, fíjense que hablamos hasta ahora de MIX, y en MIX abarcamos muchas cosas. Yo no puedo hacerle una trabe a un paciente que le voy a poner una multifocal, porque hay algo que me va a funcionar mal o tengo alto riesgo de tener intolerancia a la lente o movimiento de la lente. Pero si tengo estos pacientes donde yo tengo un glaucoma, trataré de no poner multifocal, pero sí puedo optimizar su mejora y recuperación visual asociando la colocación de estos dispositivos que van sobre el canal de Schlemm directamente, acá hay dos puestos, y buscan bypassear el humor acuoso directamente hacia la vía tradicional de salida, optimizándola. El IDRUS, yo no lo he puesto, es este dispositivo que va también en el canal de Schlemm por vía interna. Tiene las mismas ventajas y desventajas que el iStent, a diferencia es un poquito más largo y por ahí la curva de aprendizaje es un poco más larga. El Trabectom o el Cajuc lo que buscan con un aparato complejo es comerse, lo clavan directamente en la altura del canal de Schlemm y eso arranca todo lo que sería hacer un destechamiento interno del trabeculado exponiendo el canal de Schlemm. Yo siempre me pregunto con este tipo de procedimiento el tema inflamatorio, si no genera mayor cantidad de sinequias, y es algo que nadie me ha podido responder. Y cuando uno busca la literatura sobre estos tipos de procedimientos, está muy viciada la literatura por quien la publica. Entonces, cuidado cuando leen resultados sobre estos dispositivos en la literatura de PubMed. Van a encontrarse generalmente a veces resultados más maravillosos de los que uno realmente obtiene en la práctica cotidiana. Por supuesto, estos procedimientos tienen una curva de aprendizaje larga. O sea, se necesita hacer mucha gonioscopía y ser muy buen gonioscopista, porque hacer esta gonioscopía intraquirúrgica a una mano con el paciente tilteada a la cabeza y con la otra mano insertar por debajo del gonioscopio, por una incisión pequeña, un inyector para poder trabajar exactamente 180 grados opuestos, es una maniobra bastante compleja, entonces necesita mucho entrenamiento. El Exen, yo tampoco lo he colocado, tiene este tubito que lo que hace también es bypassea directamente hacia el espacio subconjuntival. Dicen que tienen menos riesgos que la trabe, yo no tengo experiencia sobre este. Y esto es la canaloplastías que hemos hecho hasta Wet Labs, desde la vía externa, canalizando en ojos de chancho para probar realmente la circulación y el pase, y realmente se puede hacer y se utiliza bastante en chicos y en algunos adultos como mecanismo. Nos deja una sutura a la cual ata y eso mantiene permeable el canal de Schlemm, pero también sus resultados son limitados y para que en estos casos hay que elegir adecuadamente el tipo de paciente. Los pacientes que tienen trabeculoplastías previas no son candidatos para este tipo de procedimiento porque suelen encontrarse stops o áreas de cicatrización adentro del canal de Schlemm que impiden el correcto trayecto de la sutura por dentro del canal de Schlemm. El Starflow, que esto es cortesía del doctor Gustavo Reca, que es el que los coloca ahí en el Instituto de la Visión, es este dispositivo que va puesto a 3 milímetros del limbo sobre el espacio supracoroideo y lo que generan este tipo de dispositivos, acá se ve en la VM, es un ligero desprendimiento coroideo. A mí trabajar de esta manera desprendiendo la coroides es
todavía no me genera seguridad por el riesgo de las complicaciones que puede haber a largo o mediano plazo sobre el segmento posterior. Yo todavía prefiero trabajar en el área del trabeculado, ya sea con dispositivos o trabeculectomía clásica, o irme hacia el área de los procesos ciliares con procedimientos o ciclodestructivos o micropulso en función del tipo de paciente. Y como hablábamos antes, todo lo tenemos, o sea, no hay una receta mágica, lo que hay es sentido común. Yo tengo pacientes sin daño prácticamente hasta daño avanzado, donde los niveles que yo tengo que obtener de control de presión son obviamente más altos acá que acá. Entonces, yo puedo ser más flexible en las indicaciones y en el uso de algún dispositivo que controle un poco menos la presión en este paciente que en este. Acá tengo que irme a procedimientos donde realmente la eficacia de lo que le esté ofreciendo esté más estandarizada y sea mucho más reproducible que por ahí con otro método o procedimiento. Esto ya lo hablaron, la idea es mantener espacios, lograr que exista un área de filtración, y eso, bueno, ya lo habló muy bien la doctora Gabriela Catalini. Hay muchos artículos que hablan de los grandes beneficios que tienen los distintos dispositivos, pero mi sugerencia es tómenlos con pinzas, vean y hablen con la gente que los utiliza y tengan en cuenta que son curvas de aprendizaje largas para realmente estar canchero en la reproducibilidad, porque no solamente hay que ver el ángulo, hay que encontrar el canal de Schlemm y estos dispositivos hay que insertarlos adentro del canal de Schlemm, con lo cual son muchas maniobras de alta complejidad juntas. Por eso lo importante cuando uno habla de dispositivos en glaucoma, más allá que uno tenga afinidad por alguno puntual, es seleccionar adecuadamente el paciente según su nivel de daño, qué presión objetivo queremos obtener en ese paciente, qué expectativa de resultados vamos a tener. Por eso vamos a elegir un procedimiento determinado en cada uno según nuestra experiencia y considerando siempre las limitaciones de cada uno de los dispositivos con los cuales querramos trabajar o elementos. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad para ampliar la cabeza sobre lo que viene y vendrá. Fabián. Muchas gracias, Ana. Muy bueno. Me quedó haciendo un poco de ruido lo de poner 2 iStent y lentes premium. A mí también. ¿Podés explicar un poco No, eso? Eso lo comenté a propósito porque lo he visto. Yo no se me ocurriría ponerle un lente premium, hablamos de un multifocal en este caso, a un paciente que tiene un glaucoma, pero recibo pacientes en estas condiciones y como los MICs han sido orientados a los cirujanos de segmento anterior que hacen catarata o cataratas premium que no manejan glaucoma, no les interesa, no porque no lo sepan hacer, pero no les interesa el glaucoma, claro, se lo venden y la publicidad lo dice de esa manera, si uno lee los artículos que les dan de propaganda, haga esto, su paciente baja la presión, le pone este pendorchito más la lente que quiere y entonces le venden la lente premium, el dispositivo que sale unos buenos dólares y el paciente viene operado con todo eso y a veces no regulando la presión o sigue con las gotas. Entonces, el alerta son herramientas de apoyo para tratar de controlar una presión ocular con muchas limitaciones estos dispositivos. En un paciente que tiene glaucoma, que si tiene glaucoma, tiene limitaciones también sobre su función visual y sus características visuales. Entonces, son pacientes con potencial luxación de lente, pacientes donde puedo tener hasta mayor variabilidad en el cálculo ecométrico, porque tienen zónulas mucho más laxas y puede ser que entonces me quede más miope que lo que yo había calculado. Por eso hay situaciones que ustedes pueden ver en la práctica que hay que analizarlas desde ese criterio y por eso quería generar esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Ana. La doctora Zompa no pudo venir, así que yo les voy a dar una presentación en su lugar. No les voy a robar mucho tiempo. Voy a tener que acordarte que tengo que ir allá, destrabar el coso y volverlo a enchufar. No te lo lleves puesto. ¿Para qué voy a llevarlo allá? Porque acá no te lo tomas, yo no lo hizo antes. Esto tocó algo en el escalador. No toques nada, pará. Yo les voy a hablar algo de ciclofotocoagulación transescleral con el láser de micropulso
Y más que nada les voy a mostrar algunos casos en donde esta técnica me ayudó a resolver situaciones complejas. Bueno, este es el primer, ¿podemos apagar la luz? Este es el primer caso, es una paciente de 48 años que tuvo catarata congénita y es afáquica y es un ojo único, el otro ojo lo perdió por glaucoma. La paciente tiene 20/80 de agudeza visual y tiene múltiples cirugías, van a ver ahí que tiene 3 tubos, los 3 tubos se los puse yo. No todos juntos, lógicamente, puse uno y después el segundo y después el tercero. Y tiene la presión en 17 con una combinación fija de timolol dorzolamida. Y la pregunta es, ¿qué le hago cuando esto falle? Digamos, esta es una paciente que hizo un edema macular cuando le di un agonista de las prostaglandinas. Recuerden que es una afáquica, no tiene ni siquiera cápsula posterior, de manera tal que no le puedo dar una prostaglandina, es intolerante a la acetazolamida, lógico, no podía ser de otra manera, y no tengo muchas opciones, lo único que me queda es agregar una brimonidina eventualmente, y bueno, digamos que hasta ahora no son muchas las opciones que uno tiene. Este es otro caso bastante terrible, esta es una chica de 30 años con un Steven Johnson secundario a fenitoína. La agudeza visual en el derecho, que es este ojo que están viendo, es de 20/70, tiene una intolerancia a la luz tremenda, y el ojo izquierdo ve cuentadedos, fíjense lo que es la superficie ocular y lo que son el borde libre de los párpados, tiene completamente lastimada la superficie, no tolera las gotas y lo único que utiliza es acetazolamida. La presión en este ojo bueno es 26, este es el ojo malo, el ojo izquierdo que ve cuentadedos bueno, ven lo que es la superficie y no tolera ningún tipo de gota. Y yo lo que le hice a esta paciente es, en el ojo derecho le hice un SLT y en el ojo izquierdo le hice el láser de micropulso 2 veces, con una presión de 17 en el derecho y de 20 en el izquierdo. Pero vamos a volver a este caso, así que recuérdenlo, igual es el tipo de caso que uno no se olvida. ¿Qué es el micropulso? La tecnología de micropulso es, es un láser que hace una ciclofotocoagulación a través de la esclera. Pero la diferencia con el continuo es que no da la energía todo el tiempo. Y yo hago la analogía con el sistema ABS de los frenos. Cuando uno aprieta el freno, uno está apretando todo el tiempo, pero no está frenando todo el tiempo. Este es un freno ABS. Lo que hace es frenar, soltar, frenar, soltar, frenar, soltar. Eso es el ABS. Y el micropulso hace exactamente lo mismo. Alterna periodos on con periodos off. Y uno puede variar en el sistema cuánto quiere de periodos on y off. Y en general eso está más o menos estandarizado. Es el 31.3% de periodos on y el resto de periodos off. Quiere decir que cuando uno aprieta el pedal para aplicar la energía del láser, no está dando la energía el 100% del tiempo, sino más o menos el 30% del tiempo. Esto es la aplicación del láser. Perdón. El láser se hace a través, alrededor del ojo. Creo que es el único caso que le puse un blefaróstato y lo filmé, porque no lo hago con el bléfaro, porque realmente muchas veces molesta. Pero básicamente el procedimiento es bastante simple, no tiene mucho secreto. ¿Cómo funciona? Bueno, se postulan 3 posibles mecanismos. Y el primero es el más conocido,
lo que hace es reducir la producción del humor acuoso. Es como funciona la ciclofotocoagulación transescleral continua o como funciona la ciclocrio. Digamos, reduce la producción del humor acuoso actuando sobre el epitelio ciliar, dañando el epitelio ciliar de alguna manera, y eso es lo que reduce la presión intraocular. Y a diferencia de la ciclo continua, al tener esos periodos off, eso permite disipar un poco la energía y hay menos daño en los tejidos. El segundo mecanismo propuesto, esto es algo relativamente nuevo, es que al aumentar el espacio extracelular podría generar un mecanismo de salida a nivel de la vía uveoescleral. Y el tercer mecanismo propuesto es que generaría o haría que aumente la salida por la vía convencional, de alguna manera generando un mecanismo similar a la pilocarpina. Y hay un video del Dr. Johnston muy interesante, que es este que van a ver acá, donde van a ver, abajo ven la sonda, esto es obviamente hecho en laboratorio, y fíjense arriba donde dice fíjense cómo se contrae, eso es el cuerpo ciliar. Entonces, al contraer el cuerpo ciliar, lo que hace es tirar el espolón para atrás de la misma manera que lo hace la pilocarpina, y de esa manera también abriría el ángulo y aumentaría la salida por la vía convencional. Hay varios estudios publicados hasta el momento, y yo no me voy a detener demasiado en esto, pero este es un estudio comparativo de el láser micropulsado versus el láser continuo en pacientes que tenían glaucoma avanzado. Y básicamente los autores reportaron mejor tasa de éxito en el láser micropulsado comparado con el continuo, pero fíjense que utilizaron 100 segundos. ¿Cuáles son, digamos, una de las variables que uno puede alterar es el tiempo de aplicación? Y lógicamente, como con cualquier procedimiento ciclodestructivo, uno tiene miedo de aplicar mucho y que el ojo se vaya a la tisis o aplicar poco y que no baje la presión. Entonces, digamos, inicialmente se aplicaba un tiempo relativamente reducido y lógicamente los resultados tampoco eran muy buenos. Este es otro estudio, también con diagnóstico de glaucoma refractario al tratamiento convencional, y se definió éxito como una presión entre 6 y 21 más una reducción como mínimo de un 20%. Y hubo un éxito de 66% a 6 meses. Van a ver que ninguno de los estudios tiene un follow-up muy prolongado, porque básicamente no hay, es una cosa relativamente nueva. Y ya acá se utilizó un tiempo más prolongado. Fíjense que en el estudio anterior eran 100 segundos, ahora estamos hablando de 120 a 360 segundos. Pero fíjense que aumentó el tiempo de aplicación, mejoró el éxito, pero también empeoró la tasa de complicaciones. O sea, hay 13 ojos que perdieron al menos 2 líneas de agudeza visual al cabo de 3 meses. Esto es algo sumamente útil en pacientes que tienen glaucoma posqueratoplastia. Y tengo muchos casos de glaucoma posqueratoplastia que yo recibo y a quienes les he aplicado el micropulsado. Este es un estudio retrospectivo, también con 2 watts a 31.3% y un tiempo entre 160 y 180 segundos, que ya estamos mucho más cerca de lo que realmente utilizamos en estos casos. Pero fíjense que hubo 21 casos que necesitó 2 veces el tratamiento, 8 3 veces y un caso 4 veces. Este es otro paciente también con una queratoplastia, que además tenía una lente suturada y había tenido un traumatismo. Y una de las cosas buenas también en este tipo de tratamiento es que la sobrevida del trasplante es muy buena. A diferencia de la alternativa, sería eventualmente colocar un dispositivo de drenaje, y eso, digamos, que no se lleva muy bien con el trasplante.
Este es un caso bastante bravo, que este paciente tuvo una queratitis por acantamoeba y acá le salvaron el ojo, pero le hicieron un recubrimiento conjuntival. El paciente se fue al Bascom Palmer y le hicieron una queratoplastia, y la noche que recibió la queratoplastia hizo un glaucoma maligno, y lo metieron a quirófano, le hicieron una vitrectomía, una lensectomía, y le pusieron un dispositivo de drenaje por pars plana. Es un chico de 22 años. Y le dijeron, andate a verlo a Lerner, que seguramente te lo va a seguir bien, esto va a andar bien. Bueno, la presión estaba en 38, con 4 drogas y acetazolamida, bueno, le hice el láser 2 veces y me bajó a 17 con 3 drogas. Pero las cosas no siempre son así de fáciles, y antes de hacerle esto, le hice el láser, le hice JAG al tubo. Ahora lo vamos a ver, porque yo creí que estaba tapado el tubo con vitrio, y eso bajó la presión, pero bajó por muy poco tiempo. Ahí ven el tubo, después de haberle hecho el JAG, y después terminé colocándole un segundo dispositivo de drenaje. Ahí ven el parche de esclera cubriendo el tubo que le puse abajo. O sea que no es que uno va a resolver completamente las cosas con esta técnica, pero sin duda es una herramienta útil. Bueno, el tema de los parámetros, Johnston propuso pasarlo a joules, es decir, calcular lo que es la variable potencia, duración y el ciclo on y off, pero claro, excluye algunas otras variables. Hay cirujanos que en lugar de pasar la sonda, como yo se las mostré, aplican y sueltan, y aplican y sueltan, es lo que se llama el stop and go. Y también hay que tener en cuenta que mayor potencia, mayores complicaciones. Este es un gráfico del doctor Sánchez, que más o menos muestra una zona de un balance más o menos seguro, que es entre los 160 y los 240 segundos. Esto se aplica a la mitad arriba y la mitad abajo. Y esto está basado en parte en un trabajo que hicimos juntos, tuvimos una serie de fracasos, fueron nuestros primeros pacientes, y el tiempo de aplicación era mucho más corto que lo que usamos ahora. En síntesis, básicamente uno en cirugía o en glaucoma comienza con tratamiento médico, sigue con una trabeculoplastia, aunque esto está por ser discutido. Hoy en día generalmente se propone pasar a mix, trabeculectomía, dispositivo de drenaje y finalmente la ciclodestrucción. Pero quizás, dado que esto es un procedimiento más seguro y bastante más simple, quizás esto en algún momento pueda desafiarse. No creo que esto sea la opción hoy por hoy, pero me parece que al ser un procedimiento más simple puede ser una buena opción. Esta es la chica que tenía el Steven Johnson y que yo estaba muy contento porque lo había resuelto, y finalmente terminó con una trabeculectomía en una conjuntiva desastrosa, pero encontré un pedacito y le hicimos una trabe, y hasta el momento lleva 1 año y pico, el ojo está con la presión regulada. En síntesis, los resultados son promisorios. Hay una buena evidencia de reducción de la presión, pero hace falta más seguimiento, estudios prospectivos que no hay, tener una población y parámetros uniformes. Fíjense que yo les mostré casos muy extremos y es muy difícil sacar conclusiones, definir parámetros de retratamiento. Por último, muchas gracias nuevamente a la SAO por la invitación.
Les recomiendo, como les dijo el doctor Premoli, la semana que viene el evento de la SAO Vas con Palmer, jueves y viernes. El jueves a la mañana es la mesa de glaucoma y ahí los voy a volver a ver a todos los que vayan. Y los que todavía tengan más ganas de glaucoma, vénganse el viernes a mi curso, donde vamos a estar con temas interesantes. Ahí les dejé el programa y con bastante discusión, que es lo que realmente a mí me gusta. Muchas gracias.